o la citogenética convencional o grosera, llamémoslo, ¿no? ¿Sí? En la cual solamente obedece a un patrón determinado por el ideograma de bandas, un patrón de bandas. Pero sin embargo, ya le dije, hay aberraciones estructurales, ¿ah? No de número, sino estructurales, que son no detectables con el bandeo G tradicional, ¿sí? Sino que es necesario utilizar técnicas de bandeo de alta resolución. Y por eso es importantísimo detener la división celular en estadios tempranos de esta división, vale decir, en profase, ¿sí? Temprana o prefase tardía, o en todo caso, en prometafase, ¿de acuerdo? Y esto se hace eh, utilizando una serie de sustancias antimitóticas, antimitogénicas, para que pueda detenerse y la división celular, y a esto se lo conoce técnica de sincronización de células refinado. ¿Qué cosa que nos permite encontrar un gran número de células de alta calidad y con una gran cantidad de bandas y subbandas? Y eso que nos permite diagnósticos mucho más finos, ¿sí? Mucho más finos de posibles aberraciones estructurales. Esta imagen ya les mostré el día de ayer, ¿sí? Miren ustedes la cantidad de bandas en el estado de metafase, ¿sí? En prometafase, fíjense ustedes, ¿hay mayor cantidad de bandas o no? ¿Cierto? En comparación a lo que tiene metafase, ¿hay más bandas? Sí. Sí, hay más bandas. Y fíjense ustedes en profase, bandas y mayor cantidad de subbandas. ¿Dónde pueden ustedes distinguir algunas aberraciones estructurales finas? Es mucho más posible acá que acá, ¿cierto? Entonces, esto se llama eh, técnicas de alta resolución por sincronización celular. Vale decir, uno sincroniza la división de las células. Hasta acá quiero que te detengas porque está más condensado el paquete, está más condensado el núcleo y los cromosomas, fíjense ustedes, que acá y que acá. Entonces, acá es donde se debe detener. Si sincroniza la división celular, ¿está de acuerdo? Por eso se llama técnica de sincronización o técnica de alta resolución. ¿Quién lo diseñó o lo trabajó? En el año 75, dice yo, un francés. Es el ideograma en alta resolución y las técnicas convencionales. Fíjense ustedes, 400 bandas, 550 bandas, 700 bandas. ¿Sí? Del cromosoma 1. Del cromosoma 1. ¿Cómo es que se encuentra o se hace la técnica de alta resolución? Ya les dije, deteniendo la división celular en profase o prometafase. ¿Sí? ¿Y cómo se hace el sincronizado del crecimiento de las células linfocitarias mediante agregado de 5-fluoro de desoxiuridina, 5-fluoro de desoxiuridina o FRDU y 5-bromo de desoxiuridina o BRDU. Por eso también se le conoce bandas BRDU. Con eso, con el FRDU, se detiene el crecimiento celular. Y además se utiliza, ¿qué cosa? El metotrexato, generalmente, o la
ametopterina. Pero sobre todo el método existente ¿para qué? Para que se pueda frenar la división celular. Muy bien. Vean ustedes acá la diferenciación, este diagrama. En una técnica convencional, el cromosoma 14, fíjense ustedes de la cantidad de bandas acá en, en el brazo largo, en la región 3 y en la banda 1 y 2. En el nacimiento en prometafase, más sus bandas, y en profase, fíjense la cantidad de bandas en el mismo cromosoma. ¿Sí? Bandeo de 500 bandas, de alta resolución 650 bandas. Mayor cantidad de bandas, mayor posibilidad de poder investigar las aberraciones estructurales. Muy bien. Yo les dije el día de ayer, el estudio de los cromosomas está realmente manejado, dirigido por protocolos internacionales que se van actualizando periódicamente en un manual en los mítines internacionales. Y los protocolos internacionales comienzan con la identificación de las partes de los cromosomas. ¿Sí? Y ya les vuelvo a repetir, lo primero es el cromosoma, identificar los brazos, brazo corto o petito pequeño, brazo largo. ¿Sí? La región es la segunda parte, ya más fina, y las bandas y las subbandas. ¿De acuerdo? Mientras más subbandas existan, más posibilidades de poder identificar aberraciones finas de tipo estructural, de lesiones intersticiales, inversiones pericéntricas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O de lesiones terminales. Muy bien. La nomenclatura básica en citogenética se da en base a este manual desde el año mucho más antes de 2013 y se basa en un sistema de códigos. Algunas reglas básicas de abreviatura para nombrar cromosomas y son de uso universal. Por ejemplo, el número de cromosomas indica con un número que se coloca en primer lugar. ¿Sí? Por ejemplo, cromosoma 46. ¿Sí? Luego se sigue con una coma para determinar el sexo. Si es mujer, XX, y si es varón, XY. Una coma. ¿De acuerdo? Si el número de cromosomas es superior o inferior al normal, se indica luego del número de cromosoma con una más o con menos, con una coma. Por ejemplo, 47XX más 21. ¿Qué significaría? Una trisomía, ¿cierto? O sea, un número adicional en el cromosoma 21, ¿cierto? De una mujer. Y 45X, ahí nomás, ¿qué significa? El síndrome de Turner, que se da solamente en mujeres. P ya le dije, de brazo corto y Q de brazo largo. Muy bien, acá hay una estimación del bandeo, de acuerdo a ese manual, de 400 bandas, 550 bandas, 850 bandas. ¿Sí? Así, por ejemplo, esto permite que cosa dar un score que nos permite que cosa, mientras más score tiene, mayor fineza del trabajo, mayores posibilidades de poder identificar aberraciones. El cromosoma 5, por ejemplo, en la región
Y en las bandas subbandas solamente tiene 3 bandas oscuras. El cromosoma 7 en el brazo largo tiene 2 bandas oscuras en este segmento, en esta región, y tiene 2 bandas. El cromosoma 10 en el brazo largo tiene en la región 2, tiene 3 bandas y así sucesivamente. Acá lo tienen. Lo que acá está diseñado, acá lo tienen, ¿sí? Bueno, acá eh, los cromosomas que tienen más bandas, o sea, 19, 18 bandas son el cromosoma 10 y el cromosoma X, ¿sí? Mayor cantidad de bandas. Acá tienen la estación de citogenética, así como le dije ya, es computarizada con software. Miren ustedes, el sistema de calificador, ¿sí? Que nos permite, ¿qué cosa? Acá tiene lo que se observa al microscopio, ¿sí? En aumento, y ya acá seleccionado y organizado en pares cromosómicos del 1 hasta los cromosomas sexuales. Igual acá es una imagen de lo que se ve en la pantalla del cariotipador, ¿sí? Y acá la fotografía de la imagen que se ve en el objetivo, y acá organizado, que ya se ha impreso, ¿no? Ya se ha impreso, ya son equipos computarizados que nos permiten hacer cariotipos mucho más confiables, ¿no? El bandeo cromosómico, bueno, ya les dije, existen distintas técnicas de bandeo, de acuerdo a la sustancia que se utiliza y de acuerdo a lo que queremos nosotros encontrar, ¿sí? Lo que queremos determinar. El bandeo cromosómico es importantísimo. Si queremos identificar la parte de terminales, si queremos identificar la parte del centrómero, o algunas posibles aberraciones en algún segmento de los cromosomas, utilizamos el tipo de bandeo, ¿sí? Entonces esto nos permite identificar individualmente a cada cromosoma y nos permite, ¿qué cosa? Identificar alteraciones numéricas y también alteraciones de tipo estructural. Para eso nos sirven los tipos de bandeos, ¿sí? Permite también localizar genes y algunos reordenamientos cromosómicos o alteraciones cromosómicas, como por ejemplo fusiones y fisiones céntricas, translocaciones recíprocas en tandem, inversiones pericéntricas y paracéntricas, deleciones intersticiales y deleciones terminales, ojo acá, duplicaciones, constricciones secundarias y fracturas de cromosomas. Todo esto nos permite, ¿qué cosa? Los bandeos. Los bandeos tienen objetivo, ¿qué cosa? Poder identificar todas estas posibles aberraciones de tipo estructural o numérica. ¿De acuerdo? Eh, Pueden clasificarse en morfológicos y dinámicos, ¿de acuerdo? Los bandeos morfológicos se basan en la riqueza heterogénea de la cromatina que tienen los cromosomas, ¿sí? Y esta heterogeneidad de la cromatina tiene una relación con una proteína que se llaman las proteínas histónicas y no histónicas, y su interrelación que tienen en la conformación del ADN. Y el ADN empaquetado se llama el cromosoma, ¿de acuerdo? Hay técnicas de tinción diferencial, método de tinción selectiva, utilizando fluorocromos o sustancias fluorescentes, y con anticuerpos fluorescentes. Por ejemplo, acá en anticuerpos fluorescentes están las técnicas de los microarrays, acá de las técnicas de FISH, que lo veremos
más adelante, ¿de acuerdo? Los bandeos dinámicos, ¿sí? Los bandeos dinámicos permiten incorporación de bases análogas, como por ejemplo el BRDU o bromo de susuridina, que en la fase es el ciclo celular se puede utilizar, eh, porque el BRDU es un análogo de una base del ADN, ¿sí? Y, y utilizar la bromo de desoxiuridina durante la replicación temprana se obtiene un patrón de bandeo de tipo R, o sea, va a decir reverse, o sea, donde hubo regiones oscuras en la bandeo G se manifiesta como regiones claras. Así, ah, se puede identificar regiones ricas en guanina y citosina, ¿de acuerdo? Guanina, citosina. Y luego, bueno, se utiliza coloración Giemsa o naranja acrina o utilizando anticuerpos específicos, ¿sí? O sea, vale decir que con los bandeos dinámicos nosotros podemos, qué cosa fácilmente, sacar mayor provecho de poder utilizar segmentos muy específicos ricos en bases guanina y citosina. Hay cuatro tipos de bandeo cromosómicos: la banda Q, utilizando quinacrina, banda G, banda CR y banda C. Y acá faltaría bandas T. Sí, bandas T. La banda Q, ya les dije, se utiliza una sustancia fluorescente o quinacrina, fue lo primero que se utilizó. Evidentemente, eso se utiliza, es necesario tener microscopio de campo oscuro o de fluorescencia para poder identificar. Pero acá la lectura debe ser bastante rápida. ¿Por qué? Porque eh, la fluorescencia desaparece a las pocas horas, ¿no? Entonces uno tiene que estudiarlo los cromosomas rápido. ¿Cuál es la utilidad de la banda Q? Que nos permite demostrar qué cosa, la porción distal del brazo largo del cromosoma Y, que se tiene con mayor intensidad que los demás cromosomas. También la región pericéntrica, los cromosomas 3 y 4, las regiones satelitales y pericéntricas, los cromosomas acrocéntricos, y la mayor fluorescencia depende del ADN. Si la región es más rica en adenosina timina, hará mayor fluorescencia, ¿sí? Las regiones que mayor fluorescencia son las que tienen más riqueza en bases adenina y timina. Si el ADN es rico en guanina o citosina, la fluorescencia es mucho menos intensa. Entonces, acá hay una explicación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la desventaja? Ya le dije que debe ser bastante rápida la lectura y la interpretación, porque la fluorescencia desaparece progresivamente en poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las soluciones que se utiliza? Un buffer Sorensen de pH 5.6 y el colorante es dihidrocloruro de quinacrina. Acá tiene el procedimiento. Se tiñe la lámina con quinacrina durante 15 a 20 minutos en oscuridad, evidentemente. Se lava la lámina con buffer Sorensen, se monta en una laminilla con el buffer y luego se examina al microscopio. Al microscopio de fluorescencia o de campo oscuro, utilizando una longitud de luz de 450 a 500 nanómetros. ¿De acuerdo? Acá lo tienen. Fíjense ustedes la parte terminal de los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Y la riqueza en bases adenina-timina o lo contrario, guanina-citosina. ¿Ven? Acá lo tienen.
el cromosoma Y. Bandas G, ya le dije, hemos hablado bastante de la banda G, que es utilizando GEMSA, que es la más utilizada rutinariamente para armar cariotipos, es la más utilizada, ¿sí? Y con la banda G, evidentemente, podemos determinar eh, zonas ricas en arginina. Y ojo acá, hay bandas claras y bandas oscuras, ¿sí? Con la banda G. Bandas claras, bandas oscuras, como ya lo hemos visto anteriormente. Eh, el patrón de bandas es similar entre las que se ha utilizado GEMSA y la quinacrina. Hay acá una comparación que tenemos que tener en cuenta. La banda G se utiliza mucho más porque nos permite, comparativamente, utilizando fluorocromos, sustancias de fluorocromos como la quinacrina, tiene mayor resolución la banda G. Nos permite que goza mejores bandeos, ¿de acuerdo? Incluso bandeos de alta resolución. Que se utiliza una solución de tripsina, que es la enzima, solución salina fisiológica y colorante GEMSA, aparte evidentemente de la muestra, ¿no? Ya le dijo Toitita el procedimiento anteriormente, ya no lo voy a repetir, ¿sí? Acá tienen todo el kit, el colorante, y acá tienen el cariotipo. Acá tienen que entender ustedes algo. Las bandas geopálidas, bandas G pálidas, vale decir, por ejemplo acá, ¿sí? Por ejemplo acá, son ricas en guanina y citosina y tienen mayor cantidad de genes, ¿sí? Las bandas claras, ojo acá, para todos, por ejemplo acá que son mucho más evidentes, ¿sí? Son ricas en la base guanina-citosina y tienen mayor cantidad de genes. Y las bandas oscuras son ricas en adenina y timina y contienen pocos genes. Sí, acá es un cariotipo de mujer con bandas G. Este es un cariotipo normal comparado con su ideograma, ¿sí? De un cariotipo humano normal comparado con su ideograma de un varón, de un varón. Bandas R, bandas R viene de al revés o reverse, ¿de acuerdo? Para que se pueda encontrar bandas R se debe hacer un tratamiento de las láminas a altas temperaturas en varios buffers, ¿sí? Se utiliza una tinción con acridina, orange y además Jensen. Las bandas que producen esta técnica son los cromosomas humanos que se ven al reverso de la banda G. Al revés, si en la banda G es oscuro, en las R es claro. Si en la banda G es claro, en la banda CR es oscuro. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite eso? Por ejemplo, el provecho de esto es eh, las bandas nos permite encontrar las regiones teloméricas con mayor evidencia. Son más ceñidas las regiones teloméricas. ¿Por qué? Porque son las más claras, las que menos en la banda G, en el bandeo G, las regiones teloméricas son las más opacas, las más claras. Con la CR se explota eso y se ve mejor. ¿Sí? Eh, y la interpretación dice es que con el tratamiento con calor induce la denaturalización de proteínas cromosómicas, así como las secuencias de ADN ricas en nucleótidos, adenina y timina, mientras que las que son ricas en guanina o citosina y la banda CR se mantienen. ¿Sí?
Por eso es las regiones teloméricas son ricas en guanina y citosina y se colorean. El procedimiento, ya les dije, bueno, colorante Jensen, buffer Sorensen, ahí lo tienen el procedimiento. Y miren ustedes, cómo se tensiona la parte de la parte teloméricas o terminal de los cromosomas. ¿Sí? Lo que normalmente en la banda G son claras, acá se manifiestan bastante tensionadas. Fíjense ustedes. ¿Mm? Esa es la ventaja. ¿Cuál es la utilidad clínica? Determinar de lesiones terminales, ¿no? De lesiones terminales o de lesiones teloméricas. Y si podríamos ir un poquito más allá, nosotros podríamos quizás de repente en algunos cánceres, en los cuales no expresan los genes P53, que son los genes apoptóticos, o los genes de la telomerasa, evidentemente, si vamos al estudio citogenético, acá no nos va a marcar como nos marca acá, porque ya no hay telómero, se ha desaparecido, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Ven ustedes acá, telómero, banda CR en telómero, banda CR. Todo lo que en la banda G era oscuro, acá se manifiesta como claro, ¿sí? Bien iluminado. Banda CR, perdón, banda C, ¿sí? Las teloméricas sobre todo, ¿sí? Por eso la banda CR es útil para tener los extremos distales de los cromosomas, para determinar deleciones o reorganizaciones distales, vale decir que están en la parte telomérica. Muy bien, entonces las propiedades diferenciales entre la banda G y la banda CR, en la banda G hay bajo contenido de guanina y citosina, y en la banda CR alto contenido de guanina y citosina. La reproducción tardía, y en la banda CR reproducción temprana. En la banda G hay escaso número de genes, y en la banda CR abundante escaso de genes. ¿De acuerdo? La banda C nos sirve para ubicar solamente centrómeros en todos los cromosomas, ¿sí? Vale decir, ubica la heterocromatina que está rica en la región centromérica o pericentromérica de los cromosomas humanos. Por eso utilizamos la banda C, el bandeo C, ¿sí? Para los cromosomas 1, 9, 16 y los brazos largos del cromosoma Y es bastante importante la utilización de esto, y también para investigar algunos polimorfismos. Y ojo acá, hay unas aberraciones estructurales que se llaman inversiones pericéntricas. Inversiones pericéntricas. En esos casos es que se utiliza el bandeo de tipo C. ¿Sí? ¿En qué consiste? Se naturaliza de mezclar el material cromosómico por shock hipotónico con álcali, luego 5 va en solución salina y se colorea con GEMS. Y vamos a ver acá está la solución, ¿sí? Los componentes, la técnica, y acá se ve. Esto acá quería llegar. Miren ustedes, cómo los centrómeros están perfectamente diferenciados, bien marcados. ¿Se dan cuenta? Por la banda C. Y no solamente los centrómeros, sino las regiones pericéntricas, vale decir lo que está cerca al centrómero. ¿Y para qué es importante? Para determinar, una mejor ubicación
identificación de algunos cromosomas y sobre todo para ver inversiones pericéntricas, que son aberraciones estructurales bastante finas. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hola? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Todo bien, todo bien. sí, doctor. Entonces hasta acá estamos viendo las bandas G, banda Q, banda C y banda C. ¿De acuerdo? Sí, son formaciones de agrupaciones de genes en las cuales nos permite determinar algunas patologías. ¿Ya? Ok, miren acá, esta es una fotografía y luego que se ha recortado. Fíjense ustedes, los centrómeros. ¿Sí? Los centrómeros. ¿Sí? Evidentemente es una tienda convencional. ¿Y por qué se ve esta silueta? Porque evidentemente lo que se ha recortado, ¿no? Y se ha pegado y se ha pegado el recorte de la silueta y por eso se ve así. ¿Sí? Se pega un papel y se ve así. Entonces, esas bandas C de centrómero, ¿cierto? Entonces ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto también. Ajá. Sí, eso también lo hemos visto con bandeo de alta resolución. Muy bien. La tabla de evaluación es importantísimo, ¿sí? Y eso nos permite el score. Por eso acá dice, la evaluación de la patología en sospecha será válida por el nivel de la resolución medido en score durante el análisis. Un score vale decir grados, ¿sí? Mientras más bandas, más score. Vale decir, entonces, es más válido el estudio. Por ejemplo, cero bandas, cero, no hay bandas, es cero de score. Eh, alguna banda muy características, uno de score. Dos, es pobre score. Tres o 300 bandas, eh, cuatro, moderado score, con 400 bandas. Y ojo acá, a partir de 550 bandas, significa que tiene, ya se puede decir que tiene un buen score, vale decir que es bastante confiable, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los cromosomas? 5, 8, 2, 22. 700 bandas, mejor score. 850 bandas, mayor score, excelente, excelente score, con mayor de 850 bandas. Con 900 bandas, evidentemente, mucho más confiable porque se permite distinguir mucho más subbandas, fíjense ustedes, y un score de 10, la resolución superior posee bandas adicionales al de nivel anterior, o decir, de nivel 9, y nos permite evidentemente distinguir mayores posibilidades de versiones finas, estructurales finas, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces, la confiabilidad de un examen citogenético está medido en score, ¿de acuerdo? Dije, y el score es de acuerdo a la cantidad de bandas. Mientras más bandas, pasa de un pobre score a un excelente score, que es de 850 bandas para adelante. Y bueno, un buen score se puede decir a partir de 550 bandas. ¿Cómo es que se encuentra mayor cantidad de bandas? ¿En base a qué técnicas? ¿Alguien me puede decir? ¿En base a qué técnicas? Evelyn, hola. Técnica de alta resolución, doctor. O de sincronización celular, ¿cierto? Ajá. Exacto. Eso es la tabla de evaluación de bandas G. Muy bien. El reporte citogenético. Después de todo lo que hemos visto, se tiene que reportar lo que hemos hecho. Y eso se llama el reporte citogenético. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá no creo que tiene mayor explicación. Y le voy a dar a cada uno de ustedes que lea cómo se debe hacer el reporte citogenético. Angie, uno. El análisis y discusión del caso es responsabilidad de los profesionales involucrados en el desarrollo del examen. Vale decir ustedes, ¿cierto? Es responsabilidad de ustedes. Hacerlo bien desde la conceptualización de toda la técnica que se comienza con qué cosa, con la hipótesis diagnóstica. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Lo que envía el clínico, el médico. Generalmente si es neonatólogo, o en todo caso, si es oncólogo, o cualquiera de los que estén involucrados con el paciente y su diagnóstico, ¿cierto? Y en base a eso, ustedes escogen cuál es la muestra que van a utilizar y como consecuencia, cuál es la técnica que van a utilizar y cuál es la técnica de bandeo. ¿Estamos? Si, por ejemplo, es una mujer que tiene antecedentes de, de abortos espontáneos o que es añosa, ¿cuál sería? ¿Sangre periférica o líquido amniótico? Si es una mujer gestante. Líquido. Líquido amniótico. Y por tanto, el medio de cultivo será el amniotest o en todo caso el HAM-F10 o el B2 de inrameneso. Sería el medio de cultivo. Y bueno, los procedimientos, el bandeo puede ser banda G o banda de alta resolución, ¿de acuerdo? Dos, ¿quién quiere leer el 2, José? Está claro, ¿no? 3, Johan. A ver, el punto 3. El informe se insertará en la historia clínica y puede ser visto por el personal de salud. Nunca deben realizarse alteraciones al informe después de su emisión. Pues lógico, porque eso puede crear ¿qué cosa? Falta de ética, ¿no? Falta de ética y puede llevarse a implicancias de tipo administrativas y legales, ¿de acuerdo? En el número 2, como dijo José, se debe de explicar bien claro qué es lo que uno ha encontrado. ¿De acuerdo a qué cosa? A la normatividad de los manuales que ya les mencioné el día de ayer, que periódicamente uno en los mítines internacionales se va enriqueciendo.
Número 4, ¿quién? La del cumpleaños. Ya. 4. No es necesario incluir los detalles de los procedimientos de cultivo a menos que se crea pertinente. Ejemplo, el cultivo directo de vellosidades coriales o tumores. La validación del informe se llevará a cabo por un médico. Sí, pues, salvo que ya sean especialistas en citogenética, ustedes sí pueden validarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero generalmente, ojo acá, sí es importante ver cuál es el material que se ha utilizado para el estudio. ¿De acuerdo? Es importante. Sí se coloca el material de investigación. Bien, acá a partir de acá es casi un resumen de lo que hemos hablado. ¿En base a qué cosa? A la hipótesis diagnóstica, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué célula se ha utilizado? ¿Y cuál es el tipo de cultivo? ¿De acuerdo? Y el medio utilizado. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos investigar como diagnóstico aberraciones cromosómicas congénitas, ¿cuál es la muestra que se utiliza? Sangre periférica o de cordón umbilical. Y el de cordón umbilical es muy rico en células en crecimiento. Acá no se utiliza, por ejemplo, mitógenos, ¿cierto? ¿Cuáles son las células que se utilizan para estos estudios de aberraciones cromosómicas congénitas? Linfocitos. ¿Sí? Para el diagnóstico de mosaicismos, aberraciones cromosómicas en abortos espontáneos o mortineonatos, ¿qué muestra se utiliza? Piel o restos del aborto. ¿Sí? ¿Qué células se utilizan? Los fibroblastos. Los fibroblastos, donde estamos, me pasé, creo. En el anterior. Fibroblastos. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de cultivo? El RPMI, 1640, y enriquecido con suero bovino fetal. El diagnóstico prenatal precoz. Diagnóstico prenatal precoz. ¿Sí? Cromosómico. A las 15 o 17 semanas de gestación, ese periodo. Y si ya le dije que se tiene que captar la muestra de líquido amniótico con qué, acá está la muestra, el líquido amniótico, con guía ecográfica, ¿cierto? Con guía ecográfica para no dañar al feto. ¿Cuáles son las células que se cultivan? Amniocitos. ¿Cuál es el medio de cultivo? JMF10, como le dije, el RPMI o el Amniovax. Enriquecido con suero bovino fetal. El diagnóstico prenatal precoz de 9 a 11 semanas. ¿Cuáles son el material? Tejido, vellosidades coriales. ¿Cuáles son las células que surtían trofoblastos? Igualito, ¿cuál es el medio? El RPMI 1640, enriquecido con suero bovino fetal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para leucemias, ¿sí? Leucemia como por ejemplo los síndromes mieloproliferativos, desórdenes linfo y mielodisplásicos. Y trasplante de médula, ¿qué se utiliza? Evidente, médula ósea. En leucemia generalmente médula ósea. ¿Qué células? El clon neoplásico que nos interesa cultivar. Si son linfocitos, si es una leucemia mieloide, por ejemplo, utilicemos células mieloides, no linfoides. ¿Sí? ¿Cuál es el medio de cultivo? Colsemid, ¿de acuerdo? O el RPMI. Cuando el diagnóstico es el neuroblastoma, sarcoma de Ewing, linfomas, meningiomas y otros,
¿Cuáles son el tejido que se utiliza? Tumores sólidos. ¿Cuál es el célula de cultivo? Células tumorales. ¿Sí? ¿Y cuáles son los medios de cultivo? RPMI, TC199, etc. El RPMI es el más utilizado, ¿de acuerdo? Igualito acá, para confirmar o descartar aberraciones cromosómicas congénitas, en la ecuación de 21, 45X, translocación 13, translocación 18, esas translocaciones, el medio que se utiliza es la RPMI, citomaglutinina, etcétera, etcétera. El síndrome X frágil, el medio de cultivo, RPMI, búsqueda de alteraciones estructurales finas con bandeo de alta resolución, por ejemplo, para el síndrome de Prader-Willi o del síndrome de Angelman, ¿sí? Que son parecidas. El medio de cultivo, acá lo tienen, RPMI, el tratamiento como el Rotexate. Para el diagnóstico del síndrome de inestabilidad cromosómica, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, medio cultivo, RPMI, el tratamiento con diexoburotano, el diagnóstico de la detección de mutágenos, intercambio de cromátidas hermanas, el medio cultivo y el tratamiento con BRDU o bromodeoxyuridina. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de estos trabajos? Es que debe estar garantizado por un sistema integral que esté caracterizado por un personal calificado, altamente calificado, ¿sí? Y de tipo académico multidisciplinario. Acá nadie es dueño de la verdad absoluta y todo debe ser un trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Mientras más ideas o más uno pueda consultar o recibir opiniones o dar opiniones, es mejor. Entonces el personal de lo que se encarga del estudio citogenético debe ser altamente calificado y multidisciplinario. Los equipos deben ser evidentemente en buena hora de última generación y ojo acá, y que estén en un constante mantenimiento preventivo y correctivo los equipos, ¿sí? Para decir que debe tener cada equipo su cartilla en la cual esté indicado qué fechas van a tener los mantenimientos preventivos y correctivos, ¿de acuerdo? Los reactivos deben estar en la vida útil, ¿sí? En tiempo de utilización y que sean de alta calidad y que evidentemente, aparte de eso, estén en las condiciones de estocaje o almacenamiento correctos, ¿sí? Y para eso deben estar pasados en pruebas de control, de control de calidad, de funcionalidad e integralidad. La bioseguridad es importantísima y ya lo hemos visto con ustedes, la bioseguridad en el curso anterior. Y ojo acá, debe haber una capacitación permanente. ¿Para qué? Para implementar y actualizar protocolos. ¿En base a qué? A todos los adelantos de que la ciencia de la citogenética y la genética nos dé, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hasta que hemos terminado. ¿Y qué hago?
dejar de... ¿Qué hago? Minimizo, ¿no? Johan, minimizo para salir de acá. Dejar de compartir, tiene que ver una viñetita. A ver, esa. No hay. O minimice, a ver, minimice. Perdón. Ya. No, no No, dice. pero No, deja, no a dice. ver, minimice, doctor, minimice, Minimizo. minimice, Ya. minimice, minimice. Ya está. Ahora Ahora sí. sí, ahí está la que dice Novoa, ahí está lo que les comentaba. Ajá. Ahora, Esa flechita. dejar de presentar, ¿no? Sí. Sí, ajá. Ya. Ahora sí volvimos a lo de antes. Sí, ya, porque la verdad que hablar frente a una pantalla sin verlos es torturante. Ustedes sí me vean a mí, ¿no? Pero yo a ustedes no. Y es Sí, sí, doctor. Sí, pues Reina Simón, ¿está o no está? Sí, algo así me envió hace un rato un mensaje. Pero se había conectado acá, ¿no? Al inicio. Lo que pasa, profesor, disculpa, no va. Lo que pasa, profesor, es que la compañera, como trabaja en Oxapampa, bueno, no en el mismo Oxapampa, sino a 2 horas de Oxapampa, ha estado teniendo problemas con la energía eléctrica y justo el día de ayer se le acabaron sus datos. Por eso es que se fue al día de ayer a conectar a su cuarto cuando se desconectó de la clase y el día de hoy ha tenido problemas. Por eso es que se le ha visto a cada rato entrando y saliendo de la clase, porque no Bueno, tiene muchos datos para ingresar. muy bien, Marieta. Gracias. Gracias, profesor. ¿Sigue desayunando, Evelyn? Es mi fruta Ya de la quedó mañana. comida ya después antes. Bien, Calentando. en la exposición de hoy día, hay alguna cosa que ya lo hemos visto y algunas cosas o procedimientos que son bastante obvios para estar repitiéndolo, ¿no? La plantilla es así. Lo importante de acá es saber cómo es que podemos nosotros distinguir a cada par cromosómico y cómo es que mejor sacar las ventajas del estudio citogenético de acuerdo al bandeo. A qué tipo de banda vamos a privilegiar, si banda C, bandas Q, bandas R, bandas C, bandas G. ¿Cuál es la más utilizada en conclusión? Martina, ¿cuál es el bandeo más utilizado? El G, profesor. Bandas G. ¿Y qué nos permite el bandeo G, Anita Rodríguez? Para sacar mayor ventaja, que no nos permite a las demás bandas. La sincronización celular. Vale decir qué cosa, ¿no? Dean Hernán Tineo, ¿qué es lo que nos permite el bandeo G para sacarle mayor ventaja? El bandeo G es un tipo de bandeo donde se colorean mejor los lugares del ADN que tienen más adenina, timina, ¿no? Sí, la banda No se clave o necesita. las bandas oscuras, o guanina o Ajá. citosina, pero
¿Por qué lo que más utilizamos es el bandeo G? No se necesita bandera de alta resolución para que se puedan ver, ¿no? Esas bandas, lo más básico. Pero además nos permite, ¿qué cosa? La banda G que nos permite, Evelyn. La cantidad de genes. ¿Perdón? En la guanina, porque nos permite ver mayor cantidad de genes, ya que la citosina y guanina, en la citosina y guanina las bandas son pálidas y nos permite ver mayor cantidad de genes, a diferencia de cuando las bandas son oscuras, en el caso de la adenina y timina. Ya. Donde hay menos genes. Pero suponiendo de que tengamos aberraciones estructurales finas que no se pueden detectar con el bandeo G tradicional o de rutina, ¿qué nos permite el bandeo G? ¿Utilizar qué cosa, Johan? Bandeo de... El bandeo, bueno, el bandeo G, yo lo, como alteraciones numéricas, determinadas alteraciones numéricas cromosómicas. Pero cuando hay aberraciones estructurales... Ahí ya no sirve el bandeo G. Ahí no sirve. Sí, ya, pues. también, pero podemos sacarlo de ventaja. ¿Por los telómeros? Aumentar el score. ¿Cómo se aumenta el score? Con bandeo de alta resolución. Muy bien. ¿Quién ha dicho? Germán, Tineo. Con bandeo de alta resolución, con sincronización celular. Así es. Entonces, esa es la gran ventaja de la banda del bandeo G, ¿de acuerdo? Y es lo más utilizado. ¿Cuál es la ventaja de la banda R? Identificar las porciones terminales, ¿no? Vale decir, las porciones teloméricas. ¿Por qué? Porque el bandeo G es la parte más clara y la banda CR es al revés. Lo que es oscuro en la banda G, en la banda CR se ve claro y viceversa. Entonces, eso que nos permite, ¿qué cosa? Ver las de lesiones terminales o microarreglos. ¿Sí? Banda C, Marieta. Para identificar los centrómeros. Y se les ha mostrado varias imágenes, ¿no? Muy bien, sí, banda C, G, R, y Q, la banda Q. Angie, ¿dónde está Angie? Angie, se nos fue. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando quinacrina. Fue una de las primeros experimentos de bandeo, ¿cierto? Antes que la G. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de las bandas Q, Johan? O la desventaja y sí, desventaja y ventaja. Johan Tolentino. O alguien que quiera decirme. Doctor, la desventaja era el tiempo que duraba la fluorescencia, ¿no? Se iba rápido, tenía que leerse por eso, más pronto. Es la desventaja. Y la ventaja, evidentemente, que nos permite ubicar con sustancias fluorescentes
mejor los alelos cromosómicos. ¿Cuál es la otra desventaja? Que si no tienes microscopio de fluorescencia o de campo oscuro, no puedes trabajarlo, ¿cierto? Bien. Voy a ir soltando preguntas sueltas para que participemos y saquemos un poquito de provecho al tiempo que aún nos queda, porque debe estar un poco cansado esta situación. A ver. ¿En qué casos utilizo líquido amniótico o la amniocentesis? En el caso de pacientes gestantes con pérdidas espontáneas, por ejemplo, o abortos. Inexplicados. Así es. O en mujeres añosas, o gestantes añosas. ¿Sí? ¿Qué nos permite eso? ¿Qué nos permite? ¿Qué diagnóstico podemos encontrar allí? ¿Qué diagnósticos nos permite encontrar? Down, síndrome de Down. Uno solo, por favor. Malformaciones clínicas. Nati. Nati Bringas. ¿Tu cámara, Nati? Disculpe, profesor. ¿Tu cámara? Un ratito. Profesor, tiene que trabajar. Estás trabajando. Sí. ¿Qué nos permite entonces encontrar en el cariotipo por amniocentesis? Enfermedades como las trisomías, enfermedades como el Klinefelter, enfermedad... Variaciones numéricas, ¿cierto? Ajá. Que pueden venir en el producto, ¿cierto? Sí, profesor. Bien, así, gracias. Para leucemias. ¿Cuál es la muestra que se debe utilizar? Sangre periférica. Médula ósea. Médula ósea. No te olvides tú, de Ángel Martineo, que generalmente en sangre periférica las células están maduras, normalmente. Pero cuando hay blastos en sangre periférica, cuando hay blastos o células inmaduras, significa ya una leucemia. ¿Y dónde vas a encontrar células ricas en división? En la médula ósea. Entonces, se hace la punción de médula ósea generalmente el hematólogo, ¿no? ¿Cuál es la sustancia? Doctor, ya no se puede hacer cultivo de células maduras de los linfocitos, no se le puede inducir a mitosis y a estas células. Si tiene células, generalmente el cultivo se hace en médula ósea o sangre periférica, pero preferentemente en médula ósea. Porque ya no vas a utilizar... ¿Cuál es el mitógeno utilizado? Más utilizado para... La fitohemaglutinina. Fitohemaglutinina.
o que también se lo conoce como potenciador inmunológico monoclonal, porque solamente produce la proliferación de células T. ¿De acuerdo? Allá, la fitohemoglutinina se comporta como un diferenciador para que solamente se multipliquen los linfocitos. No diferenciador. No, es un mitógeno. Genera mitosis. Pero solo en los linfocitos. De linfocitos. Solamente los linfocitos. Claro. En este caso nos interesan linfocitos, así es. Así es. Bien. ¿Cuál es el anticoagulante utilizado? Heparina. Heparina. Bien. ¿Qué más podríamos tocar? Doctor, disculpe, me queda una duda en cuanto a los cultivos. O sea, porque, bueno, es necesario utilizar o hacer uso de un antibiótico, ¿verdad? Antibióticos. Pero también Sí. dijo de que de ser necesario había que utilizar un fungicida. Eso es lo que no me quedó claro. No, ¿Solo de ser necesario o siempre No. es como el antibiótico? Evelyn, sí Ajá. o sí tiene que haber no fungicida, sino antimicótico, Antimicótico. Ya. sí, y antibiótico. Sí, Ambos se penicilina, tienen. streptomicina y el antimicótico, ¿no? Sí o sí, ¿para qué? Porque en la biodiversidad siempre hay bacterias y hongos ambientales. Basta que caiga una cora, lo echó a perder el cultivo. ¿Sí? Entonces, ambos se tienen que utilizar sí o sí. Un Así es. antimicótico y Así es. Y además de sustancias que enriquezcan el medio cultivo, ¿no? elementos. Ajá. Ya. ¿Cuál es, por ejemplo? Suelo bovino fetal, ¿cierto? Siempre, sí o sí. ¿Alguna alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor, mi curiosidad era Órganos como el páncreas o el ¿Perdón? hígado. Algunos problemas de cáncer, como en páncreas, hígado. ¿Se puede hacer también diagnóstico citogenético? Yo les mencioné en la parte final también que hay cultivo de tumores sólidos, ¿cierto? De células de tumores sólidos en algunos cánceres, por ejemplo, carcinomas, ¿sí? O melanomas, por ejemplo, en piel. Sí. Les mencioné que sí hay cultivo de células de tejidos sólidos, ¿no? De tumores sólidos. Sí. doctor. ¿Sí? No, yo tenía esa curiosidad si la colchicina se utiliza para la sincronización, para detener ya más el crecimiento celular, y porque eso no se, por ejemplo, no se produce en ciertos cánceres proliferativos, ¿no? Para detener, eso era in vivo, ¿no? Se podría hacer eso. Lo dejo a la discusión a ustedes. ¿Por qué, o el metrotexate, ¿no? En la sincronización celular. Uh-huh. A ver, opiniones. ¿Por qué si que in vitro se puede hacer, por qué in vivo no? Para detener los cánceres. Metotrexate.
Sí se vende como pastillas. ¿Sí? Doctor, yo he tenido la experiencia de ver que sí compran metotrexate para ciertos Claro, pacientes si lo consumen, el así paciente es. con cáncer. Sí, así es. Claro, pero también La se dice colchicina. que la colchicina es mutagénico, ¿no? También, No, 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 también no, se no, dice, no, 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 no es mutagénico. Simplemente sincroniza la división celular. Dice, hasta acá, yo quiero que tú avances de que es en profase. La colchicina es altamente tóxico, ¿no? Tiene elevada toxicidad. Así es, Por eso asumo que no se utiliza así es, como tratamiento de cáncer, ¿no? así es, Y solo se utiliza en los cultivos, o se utiliza fuera del organismo y más no para el ser humano, ¿no? O para el ser vivo. así es. Y además tú tienes que entender que el origen de los cánceres es por un desorden genético, en la cual hay una no expresión de los genes que se lo conoce como el guardián del genoma, como el guardián del genoma. ¿Cuáles son los genes guardianes del genoma? los genes supresores. O los genes supresores de tumores, ¿no? Ajá. Los Los genes supresores. P53, ¿no? P21. Entonces, cuando hay una mutación o una expresión de esos genes, entonces es que las células se vuelven inmortales. Y contrario a eso, hay una sobreexpresión de los genes que están ligados a la mitosis celular, cuáles son el gen Ki67, y una alteración de los genes de la telomerasa. ¿Mm? Entonces, eso es lo que produce el crecimiento incontrolado de las células neoplásicas, ¿no? Susan Ruiz Alba quiere unirse, dice. Anito. Se cayó. ¿Sí? Entonces, ¿aló? Entonces, eso es. Ahora, lo que en vivo se puede hacer, evidentemente, como dijo Evelyn, in vitro puede ser contraindicado porque puede ocasionar iatrogenia, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo que tú has hablado es para nosotros, como he dicho, sacar ventaja al bandeo y que el score puede ser superior a 650, ¿no? O sea, número 6. Y llegar al 8, que es excelente de score, para poder mejor identificar las microdeleciones intersticiales o aberraciones puntuales de un gen o de un grupo de genes. Evidentemente, todo lo que nosotros hemos visto se puede corroborar o confrontar con técnicas citogenéticas de mayor performance, llamémoslo así. ¿Qué técnicas citogenéticas? Si nosotros hemos encontrado en bandeos G, en bandeos R, en bandeos T, en bandeos C, ¿qué patologías o qué aberraciones podemos encontrar en los bandeos C? Dijimos que solamente identifica centrómeros, ¿cierto? Pero ¿qué patologías cromosómicas? ¿De lecciones sería? De lesiones intersticiales, sí, pero de lesiones pericéntricas o inversiones pericéntricas. Vale decir que están cerca al material genético del centrómero, constituido del centrómero. ¿Sí? Muy bien. Pero si nosotros encontramos con bandeos de alta resolución algunas aberraciones estructurales
desde lesiones intersticiales, pericéntricas, etcétera, etcétera, o terminales. Si nosotros identificamos con bandeos C, con bandeos T, con bandeos R, con bandeos Q, y queremos ser mucho más finos e identificar qué patologías están ligadas a tal o cual tipo de neoplasia, por ejemplo, cáncer o leucemias, qué otras alternativas de citogenética podemos nosotros tomar a mano. Que ya no lo hemos hablado ahorita, sino se le ha hablado el día de ayer. FISH. FISH. Hibridación. ¿Qué significa FISH? Brigitte Espinosa. Brigitte. ¿Dónde está Brigitte? Se fue, ¿no? ¿Qué significa FISH? Una sonda fluorescente. Hibridación fluorescente. in situ fluorescente. Hibridación In situ fluorescente. ¿Qué nos permite el FISH? Distintas alternativas fabulosas, ¿no? Que nos tensionan cromosomas de un solo tipo de color por cada cromosoma. Y es fluorescente. De un color fluorescente para cada par cromosómico. Que nos permite además bandas. Región telomérica. Región centromérica. ¿Qué sé yo? Todo. Y si que eso no nos da, ¿qué otra alternativa de procedimientos? PCR. La secuenciación. Sí, PCR. Y además de los micro. Array. Arrays. Entonces creo que tenemos una idea cabal de cuánto realmente ustedes tienen en sus manos para que puedan realmente perfilarse y de repente, como dije ahí el día de ayer, pues esto es un espacio tremendo para Virgen, ustedes, ¿no? Virgen, en toda la provincia. Y en Lima, incluso con algunas limitaciones. Se puede comenzar con las técnicas básicas de bandeo G. ¿Qué es lo que más se utiliza, no? Lógico es que ya la FISH, PCR, microarrays ya son un poco más complicados, se necesitan más equipos, y bueno, pero pueden comenzar con bandeo G y bandeo de alta resolución, ¿no? Es bastante. ¿Alguna pregunta? Evelyn. ¿La seguimos, Evelyn? ¿Tu cumpleaños hoy día? Sigue celebrando, Evelyn. No, de acá nos vamos todos a su casa. Lógico, ella dijo ayer así, ¿no? Sí. Claro. ¿Dónde vives, Evelyn? Ahorita vivo en el Porvenir. ¿Perdón? En el Porvenir, doctor. Ya nos da la dirección y llegamos, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Mando mi ubicación. Listo, pues, con satélite, creo. Con el vino llegue. Vamos con su prueba COVID, por favor. ¿Perdón? No, Evelyn? No reactivo. ¿No entiendo? Todos con su prueba COVID. Ah, No no, recuerdo. pues ya estamos ya por ser trabajadores de la salud, estamos vacunados, además, no te preocupes. Bien, José, ¿todos han asistido? ¿A alguien ha faltado? Excepto la chica de Satipo, de no sé dónde, que bueno. Cosas así. Todos han asistido.
Ajá. Ujú. Ujú. Ya, a ver, 33 ahí. 33, 36. Falta 3 nomás. estamos 05, ¿no? Alex, Sí ingresé, José, sino que mis datos están bajos y por eso me saca y regreso de nuevo. Presente es José. Presente. Presente, José. Presente. Ignacio. Presente. Carol, dices. Roger. ¿Es varón o mujer? Carol. Caroy. Caroy. Ah, Caroy Roger. Bien. Presente. Presente. Buenos días con todos. Presente. Presente. Estoy. Presente. Ahí está Presente. Miguel. Está Presente. trabajando. ¿Escucha? Sí, sí. Presente. 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 Presente, José. Mamá. Presente. Ah, ya te iba a poner falta. Bien, Ada. Gracias. Presente. Presente, José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Juan Carlos, ¿sí pusiste presente a Bob? Juan Carlos, disculpa. Sí. José. Sí. Ah, ya. Ya, sí, porque me está sacando en internet, pues te pregunté. Gracias, José. Ya, gracias. Presente. 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 Buenos días, Hola, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos qué días. gusto verte siempre. De igual manera también, doctor. Un gusto. Presente. Sí, Ajá. sí, doctor, presente. Ajá. Uy, importante.
Presente. Compañero. Ajá. Ya. Presente. Presente, buenos días. Presente, presente. Lo que pasa es que mis datos están bajos. No te preocupes. Presente, Ruiz. Hola, Susan. Profesor, buenos días. Hola, Susan. Presente, presente. Presente. Hola, presente. Profesor, buenos días. Hola, Yemina. Presente. Ajá. Presente. 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 Valentino. Presente. 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 José. José. Tello. Faltaba Roger Caroy. ¿Qué fue? José Atello. ¿Perdón? ¿Sí, verdad? Hola, Gloria. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué pasó con este Roger Caroy? Ajá. Ya, perfecto. Ujú. Bien, entonces, hemos concluido hoy día. Evidentemente, el objetivo del día de hoy era presentar cómo es que realmente se estudian los cromosomas, en resumen, en qué consiste y para qué se hace el estudio de cromosomas, para determinar variaciones estructurales y numéricas. 2, ¿qué técnicas de bandeo se utilizan? ¿Sí? ¿Cuál es la muestra o el tejido y la célula que se utiliza? ¿Y cuáles son los medios de cultivo específicos? ¿De acuerdo? Evidentemente, ya no he dado énfasis yo en repetir el manual de técnicas y procedimientos, que cuánto tiempo de esto, cuántos mililitros, qué concentración, qué dilución, etcétera, etcétera, porque ya eso está entre los manuales, si no, pues no nos alcanza el tiempo, ¿de acuerdo? En todo caso, José ha estado grabando, ¿cierto? Ya lo pueden distribuir y ahí lo tienen todo. Algunos detalles pequeños iremos subsanando o mejorando en el transcurso de las semanas que nos vienen próximamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien, Marcos Sagastizabal, no? Sí, profesor, sí. Bien. Walter Valverde, ¿todo bien? Walter. Sí, todo bien. Sí, doctor. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Muy bien.
Entonces, en el transcurso de hoy día o mañana más tardar, yo lo estoy alcanzando a José, los temas, y ustedes, bueno, yo no lo voy a decir, tal tema lo hace Marco, tal tema Denise, o Gloria tal tema, o Martina, o no, no, no. Ustedes ya, ujú, ujú. Bien, entonces, de acuerdo a eso, distribuyes el tiempo, José, para las 3 sesiones siguientes que vienen, ¿sí? En tal sentido de que ya le dije el día de ayer, la universidad de la escuela de la segunda especialidad indica clases sincrónicas, como la que estamos haciendo ahora en estos momentos, de sincronía, y asincrónicas, en las cuales no estamos en contacto todos, pero, por ejemplo, el día de hoy en la tarde o el día de ayer en la mañana, podemos estar en contacto para que algún tema que esté revisando o les toca revisar a ustedes, puedan contactarse conmigo y entrar en conversación vía Google Meet, o en todo caso, por los medios que tengamos mejor disponibles para mejor trabajar los temas. Y en tal sentido que las exposiciones realmente sean contributivas. Ya les he dicho, hay 2 bloques de exposiciones. Uno, de entender las partes básicas de la biología de las células, la parte básica de la conformación del DNA y como consecuencia posterior la formación del empaquetamiento de ese DNA que se llama cromosoma. ¿Qué cosas son las histonas? ¿Cuál es el rol de las histonas? Porque en todo eso tiene que ver las posibles patologías estructurales de los genes y de los cromosomas. ¿De acuerdo? Esa es la parte básica. Y la segunda parte es lo que sí, a ustedes sí o sí tienen que también saberlo. La relación de esas estructuras genéticas que se llama DNA y su consecuente posterior formación de los paquetes cromosómicos, de los pares cromosómicos, y con la clínica. Porque evidentemente en el hospital tienen que entender de que somos un equipo. No basta el clínico y su posible diagnóstico si no está refrendado o corroborado con el trabajo de ustedes, que es el estudio de cromosoma, y como le dije, cómo debe estar un un reporte citogenético. Usted tiene que dar una opinión. He encontrado tal aberración estructural, con tal bandeo, etcétera, 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 y por tanto mi diagnóstico es tal. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte es aplicado al quehacer clínico, al quehacer hospitalario frente al paciente. ¿Sí? ¿Grupales? De acuerdo al tema, ustedes van a distribuirlo en 1 o 2 o 3 alumnos. Yo lo voy a alcanzar en la cantidad de temas. Pueden ser 10 alumnos. Sí, para que pueda alcanzar el tiempo, porque si lo dividimos un tema por cada alumno, se nos va todo el año. Entonces yo he cogido los temas más relevantes de patología, las más frecuentes en el mundo hospitalario, y a que lo desarrollen en tal sentido que nos dé tiempo y que no sea una maratón de exposiciones, porque realmente al final termina cansando, sino simplemente distribuyen el tiempo en tal sentido que haya un receso de 10 minutos o 15 minutos cada hora o cada hora y media, para que podamos cumplir con todos los programas y hacerlo cómodamente, me dejo entender, ¿no? Y no que se diga, pucha, diablo, que ahora termina esto, ¿no? ¿Sí? Vale decir que nos sintamos cómodos para poder mejor aprender.
Bueno, ¿alguna más? ¿Algo más? Ah, ¿no lo ha grabado? Ah, ya, no hay problema. No hay problema. Te lo alcanzo, te lo envío en el transcurso de la tarde o creo mañana mejor. ¿Sí? A tu correo y tú lo distribuyes. Perfecto, perfecto. Ya. Ten en cuenta, José, de que a mí me falta ese tema sobre la asesoría genética. Entonces, eso yo lo vería ya como corolario de todo lo que del curso. Creo que sí, media hora pienso que puede correrse ese tema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo adicional, Johan, Denise, Martina, bien, Herman, Marco, Walter, no sé? Doctor, comenzaríamos ya las exposiciones el próximo sábado. That's right. Ah, ya. Fruta fe. Sí. ¿Y cuántos se expondrían por ejemplo, el sábado de la tarde? ¿Cuántos grupos? El José que tiene que distribuir el tiempo, no yo. Ah, ya estamos en manos de Josecito. Así es. Ya. Ya les he dicho que utilicemos las 3 semanas que vienen y que sea realmente cómodo en cuanto a la distribución de los temas y el tiempo, para que no sea pues una tortura, ¿no? Es decir, su diablo, ¿cuándo termina esto, no? Sino, a caramba, qué agradable. El asunto es que todos saquemos provecho de estas exposiciones y enriquezcamos nuestras competencias para mejor poder desenvolvernos en el centro hospitalario donde estamos nosotros trabajando. Aportemos, porque algo hemos aprendido. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bien. Muchas ¿Algo gracias, más? doctor. ¿Algo más? Los temas. Entonces, que tengan un buen domingo. Traten yo les voy a pasar, no sé, si algo puede distribuirlo José ahora en buena hora, yo lo voy a pasar las diapositivas para que en la tarde de repente puedan comenzar a revisarlo con mayor detenimiento, todo lo que he explicado, porque le voy a ser bastante sincero, bastante honesto. Para mí es un latín esto de estar mirando a una cámara. Mejor me gusta hacer las clases interactuando con los alumnos, y que es más cómodo. Pero bueno, estamos en este mundo de la cibernética y hablar pues desde las 8 de la mañana, bla, 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 y a una pantalla donde no lo veo a ustedes, Será difícil. cansa. La verdad que sí. Pero en todo caso, la idea es de que lo fundamental, el objetivo de hoy día se haya cumplido. Si hay algo que no está claro, en lo que viene adelante lo aclararemos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bien, entonces... Esperamos los temas, doctor, para de repente el que nos toca exponer este sábado, tener un tiempito para revisar. Van a tener toda la semana, no se preocupen. Sí, de repente en el curso de hoy día en la tarde, porque quiero revisar unos temas, y o en la noche o a más tardar de mañana yo lo estoy alcanzando a José para que ya se ponga de acuerdo con ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Ya, doctor. Gracias, doctor. Entonces, hasta luego. Nos vamos al cumpleaños. Ya se corrió. Ya se corrió. No ha dejado nada. Buenas tardes. Bueno, ahí está Evelyn. Muy bien. Evelyn va preparando el almuerzo, ¿eh? Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo sábado, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Fin de semana. Igual a ustedes, igual a ustedes. Hasta luego, doctor. Chao, Cleni. Nos vemos la próxima semana, doctor. Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias.
Gracias por todo.